Una joven sin apellido es entregada como criada a la casa más poderosa de Cartagena. Lo que nadie imaginó es que esa mujer, humilde, silenciosa, invisible, cambiaría para siempre el destino de una familia marcada por el luto y el desprecio. Bajo un mismo techo, dos mundos irreconciliables se rozan, el de quien manda y el de quien obedece. Pero cuando un niño pequeño rompe en llanto y solo ella logra consolarlo, todo se desmorona. ¿Hasta dónde puede llegar una promesa hecha en la oscuridad? ¿Puede el amor florecer entre los restos del dolor? Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Y dime, ¿alguna vez te ha conmovido un romance donde el corazón desafía las reglas de su tiempo? Cartagena de Indias, año de 1860. La mañana apenas despuntaba cuando María del Rosario Domínguez cruzó la verja de hierro forjado que separaba la calle del mundo al que jamás había pertenecido. Vestía un vestido sencillo de algodón crudo, ajustado a la cintura con una faja de lino, y llevaba en los brazos una pequeña maleta de madera que había sido de su madre. En su interior, junto a un par de mudas gastadas, guardaba un pañuelo bordado a mano, un rosario de cuentas de madera y una carta amarillenta escrita con tinta desvaída. La casa arboleda se alzaba frente a ella como un gigante dormido. Sus muros de piedra coralina, cubiertos por la humedad del trópico, parecían contener secretos de otras vidas. Las altas ventanas cerradas, los balcones sin flores y ese silencio profundo que se respiraba incluso antes de cruzar el umbral, daban la impresión de que la vida allí dentro se movía al ritmo de un luto que no terminaba de apagarse. El portón principal se abrió sin ruido. Un hombre de avanzada edad, tez oscura y espalda erguida, la esperaba con las manos entrelazadas sobre el vientre. Su levita de lino beige estaba impecablemente planchada, y en su mirada serena había más sabiduría que juicio. «Debes de ser María del Rosario», dijo con voz grave pero amable. «Soy don Remigio, bienvenida a la casa». Ella asintió en silencio y bajó la vista con respeto. Le costaba sostener la mirada de los hombres, especialmente en un lugar tan ajeno. Agradeció el tono sin dureza de aquel mayordomo y lo siguió por un largo corredor enlosado, donde el eco de sus pasos parecía entrometerse en una calma que nadie se atrevía a romper. A cada lado, columnas de piedra sostenían techos de tejas envejecidas, y las paredes estaban adornadas con óleos cubiertos de polvo. La luz entraba tímida por los vitrales, filtrando el sol en haces dorados que no lograban calentar el aire. El perfume a cera, madera antigua y hojas secas impregnaba todo. «Hay normas que deberás respetar», añadió don Remigio mientras caminaban. «No se entra al ala norte sin permiso. Tampoco se habla con el patrón sin ser llamado. Y el niño no debe ser tocado». María frunció el ceño confundida. «¿El niño?», preguntó apenas susurrando. «El hijo del señor», respondió el mayordomo sin detener el paso. «Desde la muerte de la señora, nadie logra acercarse a él. Llora día y noche, pero no permite que lo tomen en brazos. Las nodrizas se han marchado una tras otra. Hay quienes creen que...». No terminó la frase. María sintió un leve escalofrío, pero no preguntó más. Llegaron a la cocina, donde otras dos criadas la miraron de reojo mientras desvainaban guisantes. Una de ellas, de rostro huesudo y ojos pequeños, murmuró algo al oído de la otra, que soltó una risita disimulada. María, sin inmutarse, dejó su maleta bajo un banco de madera y pidió instrucciones con serenidad. Las horas pasaron entre tareas sencillas: fregar los utensilios, barrer el patio interior, encerar el piso del comedor principal. María lo hizo todo en silencio, con los movimientos de quien lleva años obedeciendo, pero sin perder la gracia de quien no se ha dejado endurecer por la vida. Don Remigio la observaba desde lejos. En su interior, reconocía algo en ella que no podía nombrar. Esa noche, la brisa marina soplaba con fuerza sobre los corredores, moviendo las cortinas como si una presencia invisible deambulara entre las paredes. María dormía sobre un catre estrecho en un cuartito anexo a la lavandería. No había velas encendidas.
Solo el sonido de los grillos y el vaivén lejano del mar acompañaban su descanso. Pero el llanto lo rompió todo. Era un gemido agudo, sostenido, casi desesperado. Provenía del ala norte. María se incorporó en la oscuridad, descalza, con el corazón latiendo en las sienes. Sabía que no debía ir. Sabía que esa parte de la casa estaba prohibida para ella. Pero también sabía que el llanto de un niño no debía ser ignorado. Tomó su pañuelo bordado, lo anudó al cuello y avanzó por los pasillos en sombras. Cada paso era una transgresión, pero también una ofrenda. Al llegar a la puerta entreabierta, vio una pequeña cuna de madera tallada, apenas iluminada por la luz de la luna que se colaba por el ventanal. Allí, entre sábanas de hilo blanco, un niño rubio, de mejillas húmedas, lloraba con los ojos cerrados y los puños apretados. María se acercó en silencio, se arrodilló a su lado, estiró una mano temblorosa y rozó su frente con los dedos. El niño se estremeció y dejó de llorar. Ella lo tomó en brazos con suavidad, como si acunara un copo de algodón. Lo acurrucó contra su pecho, le susurró una canción que su madre le cantaba cuando ella también tenía miedo. El pequeño, contra todo pronóstico, se aferró a su vestido y se quedó dormido. En el umbral de la habitación, oculto entre las sombras, un hombre alto y de porte sobrio los observaba. Don Alonso de Arboleda no había dormido en meses. La muerte de su esposa lo había convertido en un fantasma dentro de su propia casa. Había probado todas las formas de consolar a su hijo, y ninguna había sido suficiente. Hasta ese instante, hasta esa imagen que ahora lo desarmaba en silencio. María del Rosario, sin saberlo, acababa de quebrar el hechizo que pesaba sobre la casa. Y en ese momento, sin que nadie lo comprendiera aún, el destino de todos comenzó a girar. La mañana se desplegaba lentamente sobre los tejados de Cartagena de Indias, en aquel mes incierto de 1860, cuando las palmas del patio comenzaban a agitarse con la brisa marina y las campanas de la parroquia de San Pedro Claver marcaban el paso solemne de las horas. En el interior de la casa Arboleda, sin embargo, el tiempo parecía detenido, como si las paredes se negaran a dejar atrás la sombra del luto. Don Alonso de Arboleda llevaba semanas recluido en su despacho, un salón austero de paredes altas, cortinas pesadas y estanterías de madera donde dormían tratados jurídicos y retratos familiares. Sus días transcurrían en medio del silencio, escribiendo con pluma temblorosa sobre hojas que no llegaba a firmar. La muerte de su esposa lo había convertido en una figura ausente, una presencia que todos sabían respetar sin osar incomodar. Solo el mayordomo, don Remigio, se atrevía a entrar en su santuario, siempre con pasos medidos y la voz baja, como quien cruza un campo de ruinas. Pero desde la noche anterior, algo había cambiado. Don Alonso no había logrado cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, regresaba a él la imagen de la joven sirvienta acunando a su hijo. Aquella escena, vista desde la penumbra del umbral, lo había golpeado con una fuerza que no lograba explicar. El llanto del niño, que durante meses lo había perseguido como un lamento imposible de acallar, se había extinguido apenas ella lo tomó en brazos. No hubo fórmulas, ni promesas, ni rituales. Solo ternura. Una ternura sencilla, sin testigos, y sin embargo, suficiente para abrir una grieta en su mundo sellado. Esa mañana, con el primer café servido en una taza de porcelana blanca, don Alonso se asomó al corredor que daba al jardín interior. Lo hizo sin anunciarse, sin levantar sospechas, oculto tras una cortina entreabierta. A lo lejos, en un rincón soleado del patio, vio a María del Rosario recogiendo hojas caídas con una escoba de palma. Vestía un modesto vestido beige, con mangas arremangadas y el cabello recogido en un moño bajo. A su lado, sobre una manta, el pequeño Benjamín descansaba bajo la sombra de una parra. Jugaba con sus dedos, en paz. Don Alonso los observó durante largo rato. No había en su rostro un gesto definido, pero su mirada era intensa, cargada de algo que ni él mismo se atrevía a nombrar. Cuando don Remigio se le acercó con discreción,
Notó el temblor leve en las manos del patrón. «El niño parece estar mejor», comentó el mayordomo con tacto. Don Alonso asintió sin mirarlo. «Es ella», murmuró después de un largo silencio. «No sé cómo lo logra, pero es ella». Esa misma tarde, en una reunión breve con tono ceremonial, don Alonso convocó a don Remigio y a las 3 criadas principales de la casa. María del Rosario fue llamada al final, con el corazón latiendo en la garganta. Entró al salón con los ojos bajos y las manos entrelazadas. «A partir de hoy», declaró don Alonso con voz firme, «la señorita Domínguez tendrá a su cargo el cuidado exclusivo del niño Benjamín. Ninguna otra persona podrá acercarse a él sin su permiso. Así lo he decidido». Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo de mármol. El rostro de doña Eulalia, que había entrado en la sala sin anunciarse, se tensó con una mezcla de desconcierto y furia contenida. Vestía un traje púrpura de terciopelo, ajustado al talle con un broche de camafeo en el pecho, y su peineta de nácar brillaba bajo la luz del candelabro. «¿Le entregarás a esa muchacha al niño?», preguntó sin ocultar su desdén. «No tiene preparación, ni nombre, ni sangre. ¿Dónde queda la prudencia?». Don Alonso no respondió de inmediato. La miró sin ceder, con el mismo aire que lo hacía temido en las salas del cabildo. «Tiene lo único que los demás no supieron darle: calma». Doña Eulalia apretó los labios, herida en su orgullo. Luego giró sobre sus talones y abandonó el salón sin despedirse. Desde aquel momento, la vida de María del Rosario cambió en silencio. Continuó con sus tareas diarias, pero ahora caminaba por la casa acompañada por las miradas de los demás criados. Algunas eran de curiosidad, otras de desaprobación, y las más peligrosas, de envidia. Los pasillos comenzaron a llenarse de susurros cuando ella pasaba. Una de las criadas, con rostro afilado y voz melosa, le advirtió una mañana mientras fregaban juntas la loza del desayuno: «Ten cuidado con las alas que crecen demasiado cerca del fuego. A veces se confunden con orgullo». María no respondió. Guardó las palabras como piedras en el bolsillo del alma, pero no dejó que ensombrecieran su manera de andar. Benjamín, por su parte, florecía día a día. Dormía con tranquilidad, comía sin llorar, reía por primera vez en meses. Los médicos dejaron de ser convocados, los remedios fueron olvidados, y en sus balbuceos empezó a decir sílabas que se acercaban a ma cada vez que veía a María del Rosario. Ella lo vestía con esmero, le bordaba pequeños pañuelos con sus iniciales, y a veces le cantaba coplas antiguas que aprendió de su madre. El niño respondía con gestos de alegría, con caricias torpes y con esa risa pequeña que parece salvar el mundo entero. Don Alonso, desde la distancia, no dejaba de observar. No hablaba con María, no la llamaba por su nombre, pero pasaba más tiempo fuera de su despacho. Caminaba por los corredores donde ella pasaba. Se detenía en las escaleras cuando la oía cantar. Fingía leer el periódico en la galería mientras ella jugaba con el niño en el jardín. Había en sus gestos una atención contenida, una presencia muda, casi reverente. Una noche, mientras María lavaba las sábanas en el patio trasero, don Remigio se le acercó con una lámpara de aceite en la mano. «No creas que todo será fácil, niña», dijo con tono grave. «Aquí, hasta los muros vigilan. Cuida tu corazón, pero también tu espalda». María levantó la vista, y en sus ojos oscuros había gratitud, pero también un brillo nuevo. Uno que no nacía del atrevimiento, sino de la certeza tranquila de quien no ha hecho nada malo. «Yo no busco nada, don Remigio», respondió con voz serena. «Solo quiero cuidar de ese niño». El mayordomo la observó en silencio. Luego asintió, apagó la lámpara y se alejó por el corredor sin decir más. Esa noche, María volvió a su cuartito con las manos entumecidas y la frente perlada de sudor. Sacó del cajón la carta de su madre y la leyó una vez más. No era larga. Solo unas líneas escritas con esfuerzo, con tinta desvaída y pulso tembloroso. Decía: «Hija, que tu bondad nunca dependa del lugar que ocupes, sino de lo que lleves en el pecho. La nobleza no se hereda, se demuestra». María dobló la hoja con cuidado,
La colocó bajo su almohada y se acostó. No sabía cuánto tiempo más resistiría ese ambiente cargado de rumores, miradas y advertencias. Pero mientras el niño la necesitara, no pensaba ceder. A lo lejos, desde la galería del piso superior, una figura permanecía en pie, mirando hacia la oscuridad del patio. Don Alonso de Arboleda sostenía una copa intacta entre los dedos. No había bebido. No podía. Lo que palpitaba dentro de él no se calmaba con vino. Solo con la presencia callada de una joven que, sin pedir nada, lo había devuelto a la vida sin saberlo. La tarde había caído sobre Cartagena con una lentitud sofocante. El cielo, cargado de nubes pesadas, presagiaba tormenta. El viento salado del mar ya no era una brisa amable, sino un susurro agitado que recorría los corredores de la casa Arboleda como un presagio inquietante. Las palmas del patio se agitaban con violencia y las ventanas comenzaban a vibrar, mientras la servidumbre apresuraba los pasos para cerrar portones y cubrir las macetas con mantas de yute. María del Rosario se encontraba en el ala central, acunando a Benjamín en brazos, cuando el primer trueno retumbó como un latigazo sobre los tejados. El niño se sobresaltó y soltó un quejido agudo. Ella lo sostuvo con más firmeza, protegiéndolo con el cuerpo, y lo envolvió con una manta de lana antes de salir al pasillo. La casa, aunque grandiosa, parecía temblar con cada rugido del cielo. A lo lejos se escuchaba el chocar de las contraventanas mal aseguradas. No quiso llevarlo al ala de las criadas, donde el techo era bajo y las paredes rezumaban humedad. En su interior, algo la guió hacia un espacio que jamás había pisado. La puerta de la sala de música estaba entreabierta. Nadie usaba ya ese lugar, salvo don Alonso en las noches en que el insomnio lo arrastraba al piano. María empujó la puerta con suavidad, como quien no quiere romper un hechizo, y entró con paso silencioso. El salón estaba iluminado por una sola lámpara de aceite. Las cortinas habían sido corridas y las gotas de lluvia comenzaban a golpear los cristales con fuerza. Al centro, sobre una alfombra gruesa, reposaba un piano de ébano que ya no resonaba. A un costado, en la pared principal, colgaba un retrato al óleo de una mujer joven, de rostro pálido y ojos distantes. Vestía un traje color marfil con encaje en el escote y un collar de perlas cortas. Sus manos reposaban sobre el regazo con una delicadeza serena. Era doña Clara de Arboleda. María se detuvo frente al cuadro sin decir una palabra. El niño, aún asustado por el estruendo, se aferró a su cuello. Sus pequeñas manos buscaban refugio en su piel, y su rostro, húmedo por las lágrimas, se volvió hacia el retrato. Con voz entrecortada, balbuceó una sílaba temblorosa. «Ma. María sintió un estremecimiento profundo. No supo si fue el eco de esa palabra en la sala vacía o la forma en que el niño la pronunció con tanto anhelo. Lo alzó un poco más, apretándolo contra su pecho, y apoyó la frente en su cabello dorado. «No llores, mi amor, no llores», murmuró, y sus ojos se nublaron. La puerta del salón no hizo ruido al abrirse. Tampoco crujieron las bisagras. Don Alonso entró sin anunciarse, con la ropa aún húmeda por la lluvia. Llevaba una levita negra sin abotonar, la camisa arrugada y las botas enlodadas. Había buscado a su hijo por toda la casa al enterarse de la tormenta. No esperaba encontrarlos allí, bajo el retrato de la esposa muerta, en una imagen que parecía arrancada de un sueño. Se detuvo junto al dintel, inmóvil. La escena lo traspasó como una herida invisible. María del Rosario, con el niño dormido sobre el hombro, parecía tallada en mármol, iluminada por la lámpara como una virgen de altar. El cabello suelto caía por su espalda, la piel de su cuello brillaba con el sudor del esfuerzo, y en su expresión no había temor, solo entrega. Don Alonso avanzó un paso, y la madera del piso crujió. Ella se volvió lentamente y lo vio allí, de pie, empapado y sin palabras. Durante un instante, ninguno de los dos habló. Solo el golpeteo constante de la lluvia llenaba el aire entre ellos. «Perdón, señor, no sabía que esta sala estaba prohibida», dijo ella al fin, con voz baja,
sin apartar al niño de su pecho. Él negó con la cabeza, sin moverse. «No lo está», murmuró. «Hace tiempo que nadie entra, eso es todo». María quiso marcharse. Dio un paso atrás, pero el brazo de don Alonso se levantó, apenas, como si quisiera detenerla sin tocarla. Su voz, entonces, se quebró en una súplica que ni él comprendía. «Quédese, un momento más». Ella obedeció. No por sumisión, sino por intuición. El niño, ajeno al drama que flotaba en el aire, respiraba con tranquilidad, sostenido entre ellos como un puente frágil. «¿Él suele decir mamá?», preguntó don Alonso sin mirarla, con la vista clavada en el retrato. No, fue la primera vez. El silencio que siguió no fue incómodo, fue espeso, cargado de memorias no dichas. Don Alonso se acercó al piano, apoyó una mano en la tapa cerrada y bajó la cabeza. Ella murió sin verlo sonreír. El parto fue difícil. Yo no estuve allí. No llegué a tiempo. Sus palabras cayeron como gotas de plomo. María bajó la mirada. No era una confesión. Era una herida abierta que acababa de sangrar. Pensé que cuidarlo bastaría, que con el apellido sería suficiente, pero me equivoqué. María se atrevió a hablar, apenas un susurro. Los niños no saben de apellidos, señor. Solo necesitan brazos que los abracen. Alguien que los escuche llorar. Sin miedo, don Alonso alzó la mirada. Sus ojos grises brillaban con una emoción contenida. Se acercó hasta ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que el calor de su presencia se sintiera. Benjamín, dormido, emitió un pequeño suspiro. María no se movió. «¿Cómo logras hacerlo?», preguntó él casi en un murmullo. «¿Cómo logra que él confíe?». Ella no respondió de inmediato. Luego, con los ojos fijos en los suyos, dijo con firmeza: «Porque no le tengo miedo, señor, ni a su llanto, ni a su sangre». La lámpara titiló con una ráfaga de viento que se coló por la chimenea. Don Alonso cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz sonaba más baja, más humana. «Prométame que lo cuidará, que no lo abandonará, aunque el mundo se lo pida». María lo miró con la frente en alto. Sus labios temblaban, pero no por temor. «Se lo prometo. Aunque me echen de aquí, aunque nadie me defienda, mientras él me necesite, yo estaré». La promesa flotó en el aire como una oración. Don Alonso la escuchó con el respeto de quien oye algo sagrado. No dijo más. Solo asintió, lentamente, y dio un paso atrás. Luego se retiró sin volverse, con el eco de sus pasos resonando entre las columnas. María se quedó sola en la sala de música, con el niño en brazos y el corazón latiendo con fuerza. El retrato de doña Clara la observaba desde la pared, inmóvil y etéreo. María le sostuvo la mirada por un momento. No había en ella desafío ni miedo, solo una especie de comprensión muda entre dos mujeres unidas por un mismo niño, por una misma casa, por un mismo hombre. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder. Adentro, el alma de la mansión había comenzado a despertar. El aire en la casa Arboleda estaba cargado de un movimiento inusual. Desde tempranas horas de la mañana se escuchaban pasos acelerados, portazos suaves, susurros de criadas apuradas y el sonido de cubiertos siendo alineados sobre manteles de lino. Las lámparas de aceite fueron pulidas con esmero, las cortinas sacudidas, los candelabros revisados y encendidos uno por uno. Hasta los retratos del salón principal fueron ligeramente inclinados, como si debieran mirar a los invitados con un orgullo más digno del apellido que representaban. Doña Eulalia de Arboleda, ataviada con un vestido color vino y mangas de encaje negro, caminaba por el salón como una figura eclesiástica que inspecciona el altar antes de una misa solemne. Su peineta de carey centelleaba bajo la luz de los candelabros y su abanico, cerrado en su mano enguantada, se movía como una extensión de su autoridad. «Quiero todo en su sitio», ordenó con voz cortante. «El servicio debe mostrarse impecable esta noche. No toleraré errores ni torpezas». María del Rosario, desde el umbral de la cocina, escuchaba en silencio. Vestía un delantal blanco sobre su vestido gris perla, el cabello recogido con una cinta de lino,
y las manos húmedas por haber estado lavando frutas para el postre. Aunque nadie lo había dicho en voz alta, sabía muy bien que la velada no era una simple cena. Era un acto cuidadosamente planeado por doña Eulalia para presentar en sociedad a una joven viuda de buena cuna y modales exquisitos, doña Renata de Urquiza, una mujer de 30 años, sin hijos, poseedora de una pequeña fortuna y con sangre española pura corriendo por sus venas. El plan no era secreto, ni para la servidumbre, ni para don Alonso, quien lo había aceptado con la resignación de quien ya no discute con los fantasmas del deber. María había querido excusarse del servicio esa noche. Su instinto le gritaba que debía mantenerse lejos de ese desfile de apariencias, pero la ama de llaves fue clara. Doña Eulalia había pedido que todas las sirvientas participaran. Nadie debía faltar. A María le asignaron el servicio de bebidas en el salón principal. Cuando el reloj marcó las 8, los invitados comenzaron a llegar. Carruajes con emblemas familiares adornaban la entrada, y los caballeros, vestidos con frac oscuro y relojes de bolsillo relucientes, bajaban ofreciendo el brazo a damas de labios finos y sonrisas medidas. El aroma a perfumes importados y polvos de arroz llenó el aire, mezclándose con el de los canapés de salmón y las uvas recién partidas. María del Rosario se movía entre los invitados con la destreza de quien ha aprendido a ser invisible. No levantaba la mirada, no hacía ruido, no permitía que su presencia incomodara. Aún así, sentía las miradas. Algunas fugaces, otras más insistentes. La voz de una señora mayor, al fondo, llegó hasta sus oídos como una puñalada. ¿Es esa la muchacha que cuida al niño? Qué extraño, yo creí que los Arboleda mantenían estándares más elevados. Otra dama respondió con una carcajada disimulada tras un abanico. Quizá ahora la sangre se diluye con la necesidad. María apretó los labios y siguió sirviendo. Don Alonso permanecía en el extremo del salón, erguido como una estatua de mármol. Llevaba un frac negro y chaleco de seda gris claro. Su postura era impecable, pero su mirada estaba distante. Escuchaba con cortesía los comentarios de sus invitados. Respondía con frases breves y saludaba con inclinaciones discretas. A su lado, doña Renata sonreía. Era una mujer de rostro alargado, ojos color miel y voz suave. Sus movimientos eran elegantes, su conversación apropiada. Pero cada tanto, la mirada de don Alonso se desviaba, casi imperceptiblemente, hacia el rincón donde María del Rosario servía. Cuando comenzó la música y algunos invitados se trasladaron a la galería para tomar el aire fresco, un llanto quebró la armonía forzada de la noche. Benjamín, el niño, que había sido dejado al cuidado de una criada joven en la habitación contigua, lloraba con desesperación. La música se detuvo por un instante. Las cabezas se giraron hacia la puerta. La criada entró corriendo, nerviosa, con el niño en brazos. El pequeño tenía el rostro rojo, las manos agitadas, y gritaba con tal intensidad que el sonido se volvía casi insoportable. «Lo he intentado, señor, pero no se calma», dijo la joven temblorosa, dirigiéndose a don Alonso. Los murmullos comenzaron a esparcirse como una mancha de tinta. Doña Renata arrugó el entrecejo. Doña Eulalia, desde su asiento, frunció los labios con desaprobación. Entonces, sin esperar indicación alguna, María del Rosario cruzó el salón. No corrió. Caminó con paso firme, con la serenidad de quien ya no tiene nada que probar. Tomó al niño en brazos y lo sostuvo contra su pecho. Su voz, apenas un murmullo, comenzó a entonar una copla antigua, y como si una campana invisible hubiese sonado en la sala, el niño dejó de llorar. El silencio que siguió fue aún más elocuente. Las copas dejaron de tintinear. Los abanicos se detuvieron. Todos los ojos estaban sobre ella. María no miró a nadie. Solo sostuvo al niño y acarició su espalda. Luego, sin hablar, giró y salió del salón con la misma dignidad con la que había entrado. Doña Eulalia estaba roja de ira. Doña Renata evitaba mirar a don Alonso. Él, por su parte, no dijo una palabra. No intervino. No explicó. No defendió. Cuando la velada terminó y los últimos carruajes se perdieron entre las sombras del adoquinado,
La casa volvió a su silencio habitual. Las criadas apagaban las lámparas, recogían los manteles, revisaban las copas. María, en la cocina, lavaba los últimos platos en una palangana de agua tibia. El niño dormía en su habitación, tranquilo, con las manos sobre el pecho y una leve sonrisa dibujada en los labios. Don Alonso entró sin anunciarse. Llevaba el frac desabotonado, el rostro sombrío y la voz cargada de un peso que no supo disimular. María. Ella no se volvió, continuó en silencio, sus manos dentro del agua. Vine a darle las gracias y a pedirle perdón. María alzó la mirada lentamente. Sus ojos, oscuros y húmedos, no tenían rencor, pero sí una tristeza serena. No tiene que agradecerme, señor. No lo hice por usted. Él se acercó un paso. Su voz tembló apenas. Sé que no la defendí, que debía haber dicho algo, que debía hacer algo más. María sacó las manos de la palangana, se secó con el delantal y lo miró de frente. A veces el silencio pesa más que la palabra, señor. Pero yo no vine a esta casa buscando que me protejan. Solo quiero cuidar de su hijo, aunque eso me cueste todo. Don Alonso bajó la vista. No dijo más. No pudo. Y en ese silencio entre ambos, tan lleno de todo lo que no se decía, algo se quebró en él. Algo que ya no podría volver a ocultar detrás de su apellido ni de sus promesas pasadas. Esa noche, la casa Arboleda no fue solo escenario de una velada fallida. Fue testigo de una verdad que empezaba a abrirse paso entre las sombras del linaje. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, lo que había nacido en medio de las miradas ajenas ya no podría ser detenido. El sol había regresado a Cartagena con la misma intensidad con la que días atrás se había ocultado bajo un manto de lluvia. La brisa cálida del Caribe se colaba entre los naranjos del jardín interior de la casa Arboleda, levantando el aroma de la tierra húmeda y las flores que renacían después de la tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba con un ritmo menos fúnebre, como si los muros comenzaran a ceder ante el murmullo de una vida nueva. María del Rosario había recibido, aquella mañana, una instrucción inesperada. Don Remigio, siempre parco pero atento, se acercó con un leve gesto de complicidad y le comunicó que el patrón le había dado permiso para que llevase al pequeño Benjamín al jardín. No a los corredores, ni a los salones cerrados, sino al césped, a los senderos bordeados de bugambilias, al aire libre. Era un gesto que parecía simple, pero que en esa casa pesaba como una señal. María vistió al niño con esmero. Le colocó una camisilla blanca bordada con iniciales que ella misma había cosido durante las noches y un pequeño sombrero de lino para protegerle del sol. Luego lo envolvió con una manta delgada, lo tomó en brazos y descendió por la galería que conducía al jardín central. Allí, bajo la sombra generosa de un almendro, extendió una manta sobre el césped y se sentó con él. El niño, ya más firme, gateó entre los pliegues y rió al intentar atrapar una mariposa. María lo observaba con ternura y por primera vez en semanas, una sonrisa plena se dibujó en su rostro. Su expresión se suavizó. Sus ojos brillaron con una luz distinta y su cuerpo, siempre en alerta, por fin se permitió descansar. Don Alonso llegó minutos después. No lo anunció nadie. Sus pasos fueron discretos y su presencia no interrumpió la escena, sino que se integró a ella con una naturalidad que sorprendió incluso al propio patrón. Llevaba una chaqueta de lino claro, sin corbata, el cabello algo revuelto por el viento y los ojos fijos en el niño, pero más aún en la mujer que lo cuidaba. «Le sienta bien la luz del jardín», dijo en voz baja, deteniéndose a unos pasos de ellos. María se volvió. Sus mejillas se encendieron, pero no bajó la mirada. «Nunca lo había visto reír con tanta alegría, señor. Creo que necesitaba esto más que cualquier medicina». Don Alonso asintió. Luego se sentó sobre el banco de piedra frente a ellos. Observó en silencio cómo Benjamín balbuceaba palabras sin sentido, rodando entre la hierba, y cómo María lo seguía con los ojos atentos, las manos listas para sostenerlo si caía. «Y usted», añadió tras una pausa, «también necesitaba este momento». Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró
con ese aire contenido que ya se había vuelto parte de su manera de existir dentro de la casa. Luego bajó la vista y murmuró: «A veces, una no se da cuenta de lo que le falta, hasta que lo siente de nuevo». Don Alonso desvió la mirada hacia un rosal silvestre que crecía junto al muro. Allí, una flor solitaria, blanca y firme, brotaba entre piedras rotas. La contempló unos segundos antes de hablar. «Usted es como esa flor». María alzó la cabeza, sorprendida. Él sostuvo su mirada. No hubo sonrisa, pero sí una profundidad que la hizo temblar por dentro. «Ha crecido donde otros no podrían», dijo él con voz baja pero segura. «Y sin embargo, ahí está, dando belleza a un rincón olvidado». Los ojos de ella se humedecieron, pero no por tristeza. Era otra cosa, una emoción antigua, desconocida, que la desbordaba sin aviso. Lejos de los salones, de los pasillos y de las lenguas afiladas, en ese momento, bajo el sol y entre las piedras, María se sintió vista, no como sirvienta, no como intrusa, como mujer. Pero ese instante no pasó desapercibido para todos. Desde una ventana del segundo piso, escondida tras una cortina de encaje, una criada observaba la escena con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Vio al patrón sentado, vio a la sirvienta reír con el niño y comprendió que ese momento podía convertirse en algo más. No tardó en correr escaleras abajo, hasta el cuarto de costura donde doña Eulalia bordaba con paciencia religiosa un mantel con el escudo familiar. «Señora, perdone que interrumpa, pero debe ver esto. Está ocurriendo en el jardín». Doña Eulalia no levantó la vista de su labor, solo alzó una ceja. «¿Qué cosa?» «El patrón, con la muchacha. Están juntos, con el niño. Ríen, como si fueran una familia». Los dedos de doña Eulalia se detuvieron. El hilo quedó tensado entre la aguja y la tela. Su rostro permaneció sereno, pero una sombra se encendió en su mirada. «Gracias, Jacinta, puedes retirarte». La criada obedeció. Y la señora de Arboleda, tras unos segundos en silencio, dejó el bordado sobre la mesa y se incorporó con la precisión de quien ya ha tomado una decisión. Esa misma noche, los rumores comenzaron a esparcirse por la casa como cenizas al viento. En la cocina, una criada susurró al oído de otra que el patrón tenía debilidad por la institutriz. En el lavadero, se comentó que doña Eulalia había descubierto a María en actitud indebida. En los pasillos, los ojos se posaban sobre ella con una mezcla de burla, desconfianza y compasión hipócrita. María lo notó. Lo sintió en la manera en que las conversaciones se detenían al pasar, en las bandejas que comenzaban a llegarle con menos cuidado, en los saludos que se volvían ausentes. Don Remigio fue el único que se mantuvo igual, recto, silencioso, observador. Pero ni él podía detener lo que ya se había sembrado. Esa noche, cuando María regresó a su cuarto, encontró bajo la almohada un papel doblado con torpeza. Lo abrió con manos temblorosas. No tenía firma, solo una frase escrita con letra apretada. «Alguien como tú no merece estar aquí». El mundo se detuvo por un segundo. No gritó, no lloró. Solo se sentó en el borde del catre, con el papel entre los dedos y la respiración entrecortada. Sintió que todo lo que había logrado, cada caricia al niño, cada noche sin descanso, cada acto de entrega, era pisoteado con una sola línea. Guardó el papel entre sus cosas. No lo rompió. No por miedo, sino por algo más hondo. La certeza de que las flores que crecen entre piedras también sangran, pero no se rinden. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana abierta, con la cabeza apoyada en la pared, mirando las sombras moverse en el jardín que durante unas horas había sido su refugio. Afuera, la flor blanca seguía erguida entre las piedras, y en su interior, algo parecido a la esperanza aún resistía. La calma de la mañana se quebró con la violencia sorda de una acusación inesperada. La casa Arboleda amaneció envuelta en un murmullo inquietante, como si el aire hubiese cambiado de densidad, como si los muros, acostumbrados al silencio del luto,
presintieran una tormenta que no venía del cielo, sino del corazón mismo de la casa. Era lunes. El sol apenas se filtraba entre las cortinas cuando doña Eulalia hizo llamar a la servidumbre al salón de los vitrales. No era habitual que se reunieran todos, y menos bajo sus órdenes. Los criados acudieron con la inquietud pintada en los rostros, uno tras otro, hasta que la estancia se llenó de figuras en fila, expectantes, con los brazos cruzados o las manos apretadas contra el pecho. María del Rosario fue la última en llegar. Había estado bañando al niño y llegó con las manos aún húmedas, el rostro pálido por el presentimiento de algo que no podía explicar. Apenas cruzó la puerta, supo que aquella mañana le pertenecía al juicio, no al trabajo. Doña Eulalia permanecía de pie frente al ventanal, vestida de negro riguroso, con un collar de perlas cortas y una sortija de esmeralda en el dedo anular de la mano derecha. Su rostro estaba tenso, los labios fruncidos y la voz sostenida por una calma helada que anunciaba la ira detrás. «Ha desaparecido una joya de familia», dijo sin rodeos. El medallón de oro con la miniatura de la Madre del Señor. Estaba en el cofre del Salón Azul. Ayer fue visto por última vez. Las miradas se cruzaron entre los criados. Nadie se atrevía a hablar. Doña Eulalia dio un paso al frente y con una pausa calculada, prosiguió. No todos aquí han sido criados desde hace años. Algunos llegaron hace poco, algunos demasiado cerca del patrón. María sintió cómo una oleada de sangre le subía al rostro. Mantuvo la postura, la mirada fija en la señora, sin ceder ni un palmo de su dignidad. ¿Está diciendo que yo lo tomé? Estoy diciendo que nadie entraba en ese salón, salvo usted, que últimamente parece gozar de libertades que otros jamás soñaron, respondió la mujer sin alzar la voz, pero con cada palabra cargada de veneno. ¿O acaso no estuvo usted ayer con el niño allí mismo, a solas? Nunca toqué nada que no me perteneciera, señora, dijo María con serenidad. Entonces muestre sus pertenencias, aquí, ahora. Un murmullo cruzó la sala como un cuchillo entre las costillas. María palideció. La humillación le apretó la garganta, pero no cedió. A su lado, don Remigio dio un paso al frente. Con el debido respeto, señora, intervino con voz grave. Nunca en todos mis años he tenido motivo para desconfiar de la señorita María, y registrarla delante de todos es innecesario. Puedo dar fe de su conducta. Doña Eulalia lo fulminó con la mirada. No necesito la fe de nadie, necesito la verdad. Entonces, la puerta se abrió. Don Alonso de Arboleda entró con paso firme, como si el murmullo lo hubiese traído desde el despacho. Vestía un traje gris claro y los ojos le brillaban con tensión contenida. Se detuvo al ver el cuadro ante él. Su tía acusando, María en el centro, la servidumbre expectante. ¿Qué está ocurriendo aquí? Doña Eulalia se volvió hacia él con una expresión de falsa mesura. La joya de su madre ha desaparecido, y temo que alguien cercano a usted la ha tomado. Don Alonso miró a María. Fue solo un segundo, pero en ese breve instante, ella vio en su rostro algo que no esperaba. No era rechazo, era duda, y esa duda dolió más que la acusación. ¿María?, preguntó él sin condenarla, pero sin defenderla tampoco. Ella lo sostuvo con la mirada. Sus ojos, oscuros y heridos, no parpadearon. No fui yo, señor. La sala quedó en un silencio espeso. Las palabras se detenían, como si todo pendiera de ese instante. Pero don Alonso no habló, no lo negó, no la defendió. Y fue suficiente. María respiró hondo. Bajó la mirada por primera vez y asintió con lentitud. Luego, sin pedir permiso, se retiró del salón, dejando a todos atrás, como si cargara el peso de una culpa que no era suya. Subió las escaleras con pasos silenciosos. Entró en su cuartito y con movimientos lentos pero firmes, comenzó a empacar. No tenía muchas cosas, un par de vestidos, el pañuelo bordado por su madre, la carta vieja guardada entre las páginas de un devocionario, y una muñeca de trapo que el pequeño Benjamín había querido regalarle días atrás. La sostuvo unos segundos antes de envolverla con cuidado. Cuando el primer rayo del alba comenzó a teñir de rosa el cielo de Cartagena, María del Rosario caminó por última vez por los corredores de la casa Arboleda.
Cada paso era un adiós contenido. Se detuvo frente a la habitación del niño, apoyó la mano en la puerta cerrada y entró sin hacer ruido. Benjamín dormía, el cabello revuelto, las mejillas sonrosadas. A su lado, el osito de paño que ella misma había remendado. María se sentó en el borde del catre, lo miró en silencio y acarició su frente con la yema de los dedos. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra silenciosas, sin fuerza para ser contenidas. Se inclinó, le dio un beso en la frente y le susurró al oído: «Volveré si alguna vez me necesitas, lo juro». Salió sin hacer ruido. Cruzó el zaguán con el alma rota, el paso sereno y el corazón aún atado a un niño que no entendía de calumnias ni de linaje. La reja de hierro se cerró tras ella con un chasquido seco. Y así, la flor que había brotado entre las piedras fue arrancada sin piedad del lugar donde comenzaba a florecer. Pero bajo sus pies aún vibraba la tierra, y en su pecho una promesa viva, una semilla, un nombre que no olvidaría jamás. El tercer día sin ella, la casa arboleda dejó de respirar. Los pasillos, antaño envueltos por la brisa tibia de la rutina y el perfume de las flores recién cortadas, se transformaron en corredores mudos, donde el eco de los pasos retumbaba como reproche. El aire mismo se volvió denso, cargado de ausencias. El niño, antes tan risueño en brazos ajenos, ahora solo sabía llorar. Se negaba a comer, rechazaba el biberón, y sus manitas buscaban en vano el calor de un pecho que ya no estaba. Benjamín no comprendía el abandono, pero su alma lo sentía. Su llanto se volvía cada día más apagado, como si sus fuerzas se marchitaran junto con la única voz que lograba calmarlo. Las nodrizas iban y venían, unas con manos torpes, otras con gestos dulces, pero ninguna lograba tocarlo sin que él rompiera en gritos. Había noches en que su llanto atravesaba la casa entera, como un lamento que subía por las paredes y desgarraba el silencio. Don Alonso de Arboleda pasaba esas noches en vela, sentado junto a la cuna, el rostro entre las manos, el alma extraviada. Lo arrullaba sin éxito, lo paseaba por los salones como si el movimiento pudiera engañar el dolor del niño, pero era inútil. El niño no quería abrazos, solo aquellos que le habían sido negados por un acto de cobardía. Y él, el hombre que tanto había impuesto respeto, no encontraba la manera de perdonarse. La culpa le mordía el pecho, no solo por haber dudado, sino por haber callado, por no haber detenido la injusticia, por haber sido testigo mudo del destierro de una inocente. El séptimo día, la fiebre apareció. El doctor llegó al anochecer. Revisó al niño en silencio, con el ceño fruncido y los labios apretados. Recomendó reposo, paños fríos y una infusión de manzanilla con canela. Pero al mirarlo a los ojos, su voz se tornó grave. «Lo que este niño tiene no se cura con tisanas, señor». Don Alonso comprendió sin que se lo dijeran. El niño no estaba enfermo del cuerpo, estaba roto por dentro. Esa misma noche, sin saber por qué, caminó hasta el Salón Azul, donde la joya había sido declarada desaparecida. Nadie había vuelto a hablar del asunto desde la partida de María. La tensión se había disfrazado de resignación. Doña Eulalia había retomado sus rutinas con la misma rigidez de siempre, como si nada hubiese sucedido, pero algo en él, quizás una corazonada, lo impulsó a entrar y revisar todo con sus propias manos. Encendió una lámpara de aceite, cerró la puerta y comenzó a buscar. Abrió cajones, levantó tapices, retiró cajas vacías y se detuvo frente al florero de porcelana que decoraba la consola central. Lo levantó. Pesaba más de lo habitual. Metió la mano con cuidado y sus dedos toparon con un objeto metálico, frío. Era el medallón. Don Alonso lo sostuvo en la palma de la mano. La miniatura de su madre le devolvía la mirada con aquella expresión lejana de otros tiempos. El corazón le golpeó el pecho como un martillo. La conclusión era irrefutable. No se lo habían robado, lo habían escondido. Cruzó la casa con paso firme, la mandíbula apretada, los ojos oscuros por la furia contenida. Subió las escaleras y llegó hasta la habitación de su tía, que bordaba bajo la luz de un quinqué, como si el mundo a su alrededor
no se estuviera desmoronando. «¿Lo perdió entre las flores, tía?», preguntó, y dejó caer el medallón sobre la mesa. Doña Eulalia alzó la vista sin sorpresa, cerró el abanico que sostenía y lo apoyó sobre su regazo. No se puede permitir que una muchacha sin nombre destruya lo que generaciones han construido. ¿Eso justifica la calumnia?, espetó él con la voz seca. ¿Acusar sin prueba? ¿Echarla sin defensa? La sangre no se mezcla con servidumbre, Alonso. No después de todo lo que esta familia ha sido. La muchacha lo estaba confundiendo, lo estaba enredando. Había que detenerlo. Don Alonso se acercó hasta quedar frente a ella. Por primera vez en su vida, no vio en esa mujer a la figura autoritaria que lo había criado, sino a una sombra incapaz de comprender la verdad que ardía dentro de él. Lo que me enreda es el vacío que ha dejado. Lo que me confunde es saber que yo permití que se la llevaran como si no valiera nada, y todo por proteger... ¿Qué? ¿Su orgullo? Por protegerle a usted de una mancha, de una mujer que nunca será una arboleda. Usted no la necesita. Él dio un paso atrás. La miró con un dolor que le quebró los ojos. Está equivocada, tía. Yo nunca necesité tanto a nadie. Esa misma noche, doña Eulalia recibió la orden de dejar la casa Arboleda, sin gritos, sin escándalo, solo con una maleta, un carruaje y el silencio que le correspondía. Nadie la despidió, nadie lloró, ni siquiera Benjamín, que dormía al fin, exhausto de tanto esperar brazos que no llegaban. Pero la paz no llegó con su partida. Don Alonso ordenó buscar a María del Rosario por toda la ciudad. Envió recado tras recado a las parroquias, conventos, casas de vecinas. Mandó a don Remigio al barrio de Getsemaní, a los mercados, a las calles de piedra donde su madre había vivido. Recorrieron el muelle, las fondas, las casas de beneficencia. Nadie había visto a una joven como ella. Ninguna monja la recordaba. Ninguna vecina la describía. Era como si se la hubiese tragado el mar. Al regresar cada tarde con las manos vacías, don Alonso se encerraba en la biblioteca. A veces sacaba la carta vieja que ella había dejado entre las sábanas del niño. La releía una y otra vez. Volveré si alguna vez me necesitas. Las palabras se habían convertido en plegaria. El niño comenzaba a recuperar fuerzas, pero no del todo. Se alimentaba poco, dormía más, no reía. Y en la casa, los relojes seguían su marcha. Las flores se marchitaban sin que nadie las repusiera. El piano permanecía cerrado. Las criadas bajaban la voz al nombrarla. Don Remigio limpiaba el patio con más fuerza, como si pudiera borrar el dolor con escoba y agua. Una noche, bajo el cielo estrellado, don Alonso cruzó el jardín hasta el almendro. Se sentó en el banco de piedra donde había visto a María jugar con su hijo. Allí, donde ella había sonreído por última vez, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. La casa estaba vacía, no por falta de personas, sino por ausencia de alma. Y lo peor era saber que la había dejado marchar con el corazón en las manos, y el suyo entre sus dedos. Cartagena despertaba envuelta en la bruma suave de un amanecer que parecía no saber si quería ser claro o permanecer gris. Las campanas del convento de San Jerónimo repicaban con lentitud, llamando a la oración, al trabajo y al silencio. En la cocina comunal del anexo, donde las monjas repartían alimentos a los pobres y huérfanos de la ciudad vieja, el calor del fogón ya comenzaba a llenar el aire con aromas de pan recién horneado, caldo de frijoles y manos humildes. Allí, entre mujeres de pañuelos desgastados y rostros curtidos por la vida, María del Rosario vertía cucharones de sopa con la misma delicadeza con la que antes peinaba al niño dormido. Su vestido, sencillo y sin color, le caía flojo sobre los hombros delgados. Había perdido algo de peso, y su rostro, aún joven, mostraba sombras nuevas bajo los ojos. Pero había en ella una paz discreta. No era resignación, era dignidad. Desde que llegó al convento, hacía ya varias semanas, no había pronunciado palabra sobre su pasado, ni una mención al nombre de la casa que dejó atrás, ni al patrón, ni al niño. Solo se presentó con la carta de recomendación que una mujer piadosa le había ofrecido,
y pidió quedarse a cambio de ayudar en la cocina y enseñar a leer a los niños por las tardes. Las monjas la recibieron sin preguntas. Bastó una mirada para entender que aquella muchacha no venía a pedir caridad, venía a recuperar su alma. Esa mañana, mientras llenaba los platos con movimientos mecánicos, sintió que la puerta del fondo se abría. No levantó la vista, no fue necesario. Un silencio distinto se hizo presente en la sala, como si el aire reconociera algo que el cuerpo aún no se atrevía a aceptar. Don Remigio estaba allí. Entró con su sombrero entre las manos y los ojos cansados. No pronunció su nombre de inmediato. La observó unos segundos, viéndola sin verla, intentando reconocer en aquella figura delgada a la mujer que cada día le enseñó a callar con dignidad. María levantó la vista lentamente. No sonrió, tampoco se estremeció. Solo lo miró. Y con eso bastó. ¿Lo encontró?, dijo ella, rompiendo el silencio. Don Remigio asintió con lentitud. No fue fácil, pero sabía que usted no habría desaparecido del todo. Ella se secó las manos con un paño y caminó con él hacia la salida trasera. Salieron al patio, donde los geranios aún resistían el calor. Se sentaron en una banca de piedra. María desvió la mirada hacia el cielo. ¿Cómo está él? El niño duerme, pero ya no ríe. Come poco, le llora a la noche, y nadie logra calmarlo. Ella bajó la vista. ¿Y él? ¿El señor Alonso? Don Remigio suspiró. Pasó una mano por el rostro. No es el mismo. La busca en cada rincón. Ya no hay orden en la casa. Solo vacío. Descubrió todo, María. La verdad, el medallón. Enfrentó a su tía. La echó. Y luego me pidió que la encontrara. María cerró los ojos por un instante. No por sorpresa, sino por todo lo que sus palabras removían en su interior. ¿Por qué no vino él? Está aquí, dijo la voz de don Alonso desde la arcada del patio. Ella no se volvió de inmediato. Lo supo con solo escuchar la forma en que su nombre vibró en el aire. Don Remigio se puso de pie y se retiró en silencio, dejando que el peso del momento reposara donde debía, entre ellos. Don Alonso cruzó el patio con paso lento, sin el porte de siempre, sin la levita impecable ni el rostro impenetrable. Llevaba una camisa blanca sin cuello, los pantalones cubiertos por el polvo del camino y el cabello algo revuelto. Pero lo que más lo hacía distinto era la expresión en su rostro. Era un hombre quebrado, un hombre sin escudo. Cuando estuvo frente a ella no dijo nada, solo se arrodilló. María se volvió. Lo miró sin sorpresa, pero con una mezcla de dolor y desconcierto. «Levántese, señor, no tiene por qué...» «Tengo que hacerlo», interrumpió él con voz baja, no por orgullo, sino por justicia. Ella se quedó inmóvil. «No ha pasado un solo día sin pensar en usted», continuó él. «Cada rincón de la casa la recuerda, cada sonido, cada silencio. El niño la llama en sueños. Yo me he perdido sin usted, María». «No vine aquí para ser buscada, señor», dijo ella con suavidad, pero sin quebrarse. «Vine para recuperar lo poco que me quedaba, para recordar que aún tengo nombre, aunque nadie lo pronuncie». Don Alonso la miró, con los ojos al borde de algo que no se atrevía a derramar. «No vengo como patrón, vengo como hombre, como alguien que no supo defenderla cuando más lo merecía, que cayó cuando debía alzar la voz, que permitió que otros mancharan lo único puro que había entrado en esa casa en años». María se quedó en silencio. «No espero que me perdone», agregó él. «Pero tenía que venir. Tenía que decirle que usted vale más que cualquier apellido, más que cualquier escudo, más que todas las reglas impuestas por los muertos que aún gobiernan a los vivos». María bajó la mirada. «¿Y si regreso, en qué lugar estaré?». Él frunció el ceño, confundido. ¿Será en el fondo del pasillo, en la mesa de servicio, en la sombra mientras otros hablan en voz alta? ¿Seré la que calma al niño, pero no puede hablar en su nombre? Don Alonso tragó saliva. «No quiero que regrese a su lugar, María. Quiero que el lugar cambie por usted». Ella alzó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no por emoción, brillaban por verdad. «No puedo volver, si mi presencia solo será tolerada en la sombra». Él dio un paso más, acercándose sin invadirla.
Le extendió una pequeña cajita de madera. «Esto lo encontró mi hijo bajo su almohada», dijo. María la abrió. Dentro estaba la muñeca de trapo que el niño le había regalado antes de la tormenta. Sus manos temblaron. No la soltó durante días, y cuando dejó de abrazarla, dejó de comer. Ella cerró la caja con cuidado. Guardó el silencio que se le formó en la garganta. Don Alonso no insistió. Solo la miró, y en esa mirada había una súplica que ningún discurso podía igualar. «¿Qué quiere de mí, señor?», preguntó con voz temblorosa. «Solo la verdad, la suya, su mirada en la mía, su voz en esa casa, su alma donde siempre debió estar, no más sombras». Ella sostuvo su mirada, y durante un instante que pareció eterno, ninguno de los dos respiró. Entonces, sin pronunciar una palabra más, María se levantó. Caminó hacia el lavadero, donde aún quedaba una palangana con agua tibia. Lavó sus manos. Se secó con un paño limpio. Luego regresó y lo miró. Don Alonso bajó la cabeza. María lo sostuvo en pie con solo una palabra: «Gracias». Y en ese simple gesto, el aire del convento cambió. Ya no era el de la resignación. Era el de una decisión que comenzaba a brotar. El sol caía sobre las tejas antiguas y una brisa leve movía los geranios. Nada estaba dicho, pero todo había comenzado a decirse. El sol del domingo se alzaba con una solemnidad distinta sobre Cartagena. Las campanas de la catedral resonaban con fuerza desde antes del alba, llamando a los fieles con la autoridad antigua de la tradición. Las damas de la aristocracia ya desfilaban por las calles empedradas, cubiertas con sombrillas de encaje y guantes cortos, acompañadas por caballeros vestidos de lino y solemnidad. La misa mayor de las 10 era un rito tan importante como cualquier decreto oficial, y cada asiento en los bancos de mármol tenía un peso que no se medía en devoción, sino en prestigio. Frente al portón principal de la iglesia, los cocheros acomodaban los carruajes con precisión casi militar. El murmullo de saludos discretos se entremezclaba con el eco de los pasos. Era día de mostrarse, de reafirmar lugares, de recordar al prójimo quién era quién. Por eso, cuando el carruaje de don Alonso de Arboleda se detuvo frente al atrio, todos contuvieron el aliento. No era su llegada lo que sorprendía. Era habitual verlo, siempre solo, caminando entre los bancos con el porte de un noble discreto. Lo que heló las lenguas fue que esta vez no descendía solo. María del Rosario bajó a su lado, con un vestido color crema, de líneas sobrias y elegantes, con encaje apenas insinuado en las mangas. No llevaba joyas, ni tocado, ni abanico. Solo un velo de muselina sujetado con un pequeño broche de madreperla y los ojos bien abiertos, clavados en las piedras del atrio como si cada una fuese una prueba que debía superar con los pies. Don Alonso le ofreció el brazo. Ella lo aceptó. Ese gesto, simple y claro, fue como lanzar una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas se expandieron al instante. Desde las damas sentadas junto al altar hasta los criados que esperaban a la sombra del claustro, todos vieron lo que nadie se atrevía a imaginar. Entraron juntos. Caminaron por la nave central con paso firme. Los bancos se llenaron de susurros, los abanicos se agitaron, y los párrocos apenas lograron disimular su desconcierto. Don Alonso no buscó los asientos reservados a los varones de la nobleza, ni se dirigió al primer banco, como solía hacerlo. Guió a María hasta una banca al costado del presbiterio, donde la visibilidad era total. Se detuvo allí y esperó a que ella tomara asiento. Pero María, con la espalda recta y la respiración contenida, no se sentó, no por duda, por respeto. Sabía que esa banca no le pertenecía. Don Alonso lo comprendió. La miró con una ternura que no necesitó palabras. Entonces, frente a todos, sin vacilar, tomó su mano. El gesto fue lento, cuidado, pero absoluto. Como si al hacerlo arrancara con su propia piel el último velo de hipocresía que aún cubría su mundo. Los murmullos fueron instantáneos. Un joven noble carraspeó con incomodidad. Una dama de pañoleta azul se volvió de espaldas. El padre de un juez levantó las cejas con escándalo mal contenido. El obispo, desde el púlpito,
Detuvo por un instante la lectura del Evangelio, pero don Alonso no soltó su mano, y ella, María, permaneció allí, sentada a su lado, digna, en silencio, sin agachar la cabeza. Durante la homilía, el obispo eligió cuidadosamente sus palabras. Habló del perdón, de la compasión, de la necesidad de reconocer la virtud más allá del apellido. Y aunque nunca dijo un nombre, cada palabra suya parecía bendecir, sin decirlo, lo que estaba ocurriendo en ese banco. Cuando llegó el momento de la bendición final, el sacerdote mayor descendió del altar para rociar con agua bendita a los fieles cercanos. Iba acompañado por el obispo, que caminaba con paso solemne. Don Alonso se puso de pie, sostuvo la mano de María un instante más y luego avanzó con ella hasta el frente, entre las miradas expectantes de todos. Se detuvieron frente al prelado y sin apartar la vista de sus ojos, habló en voz clara, sin temblores. Reverendo, deseo presentarle a la mujer que será la madre de mi hijo y, si Dios lo permite, mi esposa ante este altar. El silencio fue absoluto. No un susurro, no un crujir de banco, solo el sonido de la respiración colectiva contenida. El obispo los miró, luego posó sus ojos sobre María. Ella no desvió la mirada. No había desafío en sus ojos, había verdad. Y eso bastó. El obispo inclinó la cabeza con respeto. No pronunció juicio. Solo una bendición breve, pero clara. Que el Señor los guíe. Afuera, cuando cruzaron el atrio, el sol parecía más fuerte. Las piedras del suelo ardían bajo sus pies. La gente los miraba, algunos con espanto, otros con una sorpresa que bordeaba la admiración. Don Alonso ayudó a María a subir al carruaje. Ella lo hizo sin hablar, sin temblar. Solo cuando las ruedas comenzaron a alejarse, ella giró el rostro hacia él. ¿Sabe lo que ha hecho? Él la miró. Por fin sí. María respiró hondo. Sus manos descansaban sobre su regazo, aún tensas. El precio será alto. Lo sé, respondió él, y no habrá regreso. No quiero regresar a lo que fui. El carruaje siguió su camino por las calles estrechas. La ciudad murmuraba tras ellos, pero en su interior, dentro de ese espacio compartido, todo estaba en silencio. No hacía falta hablar. Ya no. Lo esencial había sido dicho. Y el gesto irrebatible. En una ciudad donde cada apellido era un legado, cada gesto una sentencia, y cada acto público una declaración de guerra o de alianza, aquel momento selló un destino que ya no podía ser ignorado. La muchacha sin nombre había sido reconocida. Y nadie, ni siquiera los que se ocultaban detrás de los vitrales más antiguos de la catedral, podía deshacer lo que había sido hecho ante Dios y ante el pueblo. El calor en Cartagena no daba tregua aquella mañana de enero, pero en la casa Arboleda ya no se percibía como una condena, sino como una presencia viva que se colaba entre los muros, las galerías y las macetas en flor. El sonido de risas infantiles rompía el antiguo silencio de piedra, y una leve brisa movía las cortinas como si el alma de la casa respirara por fin con alivio. Benjamín corría por el jardín central con los brazos extendidos, como si fueran alas, perseguido por una mariposa que jamás pensó atrapar. Llevaba puestos pantaloncitos cortos de lino y una camisa blanca con cuello redondo, desabrochada a la altura del pecho. Su cabello rubio volaba en desorden y sus mejillas brillaban bajo el sol con esa vitalidad que solo los niños felices conocen. Desde el patio, sentada bajo la sombra de la pérgola, María del Rosario lo observaba con una mezcla de ternura y asombro. Vestía un traje de algodón azul lavanda, sencillo pero pulcro, con un cinturón delgado que ceñía su cintura. Su cabello estaba recogido en un moño bajo sujeto con un pasador de nácar, y sus manos descansaban sobre el regazo, quietas, mientras sus ojos seguían cada paso del niño como si cada uno fuese un regalo. A su lado, don Remigio sorbía con lentitud una taza de café. Vestía como siempre, camisa de lino blanca, pantalón de corte recto, chaleco sin adornos y un sombrero de ala corta que descansaba sobre sus rodillas. Su mirada, serena y sagaz, iba del niño a la mujer con la misma conciencia de quien ha presenciado muchas vidas,
pero pocas transformaciones como esa. Nunca imaginé ver esta casa así, doña María, dijo, con una sonrisa que apenas se asomó en la comisura de sus labios. Con música, con aire, con alma. María no respondió de inmediato. Se limitó a sonreír y seguir observando a Benjamín, que ahora revolvía la tierra con una ramita en busca de lombrices imaginarias. Yo tampoco, respondió finalmente con voz suave. A veces creo que sueño, que un día voy a despertar y volveré a oír pasos secos, puertas que se cierran y miradas que pesan como cadenas. Don Remigio negó con la cabeza, sin apartar la vista del jardín. Esta casa ya no tiene cadenas, porque usted rompió todas. Ella bajó la vista, emocionada. Solo hice lo que el corazón me pidió. Y eso, señora, es lo que nadie antes se atrevió a hacer aquí. El sonido de un carruaje acercándose por el empedrado interrumpió la conversación. María se incorporó con delicadeza, acomodando su falda con las manos. Benjamín corrió hacia la verja lateral con un grito de alegría. ¡Papá! Don Alonso de Arboleda cruzó el portón con una expresión que combinaba cansancio y alegría. Vestía traje beige claro, sin corbata y el sombrero en la mano. Tenía el cabello algo despeinado por el viento y las botas cubiertas por el polvo del camino, pero en su porte seguía habitando esa dignidad silenciosa que lo había hecho temido y respetado. Solo que ahora se le veía humano. Se agachó para abrazar a su hijo, lo alzó en brazos y besó su frente antes de seguir caminando hacia la galería. María lo esperaba con los ojos puestos en él, no con ansiedad, con esa calma que nace de la confianza y el respeto. ¿Y bien?, preguntó apenas conteniendo una sonrisa. Don Alonso se detuvo frente a ella, la miró sin prisa y luego extendió un sobre lacrado. Ya es oficial. El acta está firmada por el juez y el obispo. Nuestro matrimonio ha sido legalizado. Eres, ante la ley y ante Dios, mi esposa. Y Benjamín ya tiene madre, no solo de alma, sino de nombre. María tomó el sobre con manos temblorosas. No lo abrió. No necesitaba leerlo. Lo que importaba estaba en la mirada de ese hombre, en el hijo que los unía, y en la certeza de que el lazo que los había unido no lo desataría nadie. Don Remigio se retiró con discreción, dejándolos solos en la galería. Benjamín corría de nuevo entre las plantas, ajeno a todo, dueño de su propio universo de piedras y hojas. Don Alonso tomó las manos de María. Hoy nos dieron la espalda muchos apellidos, pero también nos dieron la bendición muchos rostros del pueblo, la gente de la plaza, las comadres del barrio. Hasta el sacristán nos guiñó un ojo. No sé qué será del apellido Arboleda dentro de 50 años, pero sé que será de esta casa mientras tú estés en ella. María lo miró, sin decir palabra. Luego apoyó la cabeza en su pecho. Allí, en ese espacio entre el corazón y el silencio, se refugiaron por unos segundos que parecieron eternos. En el interior de la casa, todo había cambiado. El salón principal había sido redecorado. Las cortinas pesadas de terciopelo habían sido sustituidas por telas ligeras. Las flores, antes ausentes, ahora adornaban cada rincón. El piano de la sala de música había sido afinado, y en el comedor se oía cada tarde la risa de un niño, el tintinear de copas, el sonido de pasos sin miedo. Las criadas, antes obedientes por obligación, ahora sonreían con libertad. Las cocineras cantaban mientras amasaban el pan, y hasta los jardineros se animaban a conversar mientras trabajaban. Nadie en voz alta, pero todos sabían que algo se había quebrado y renacido. El apellido seguía siendo el mismo, pero el alma había sido lavada. Doña Eulalia, según decían algunos, vivía en una casa pequeña a las afueras de Mompox. No se sabía con certeza, no había cartas, no había visitas, ni siquiera noticias. Era como si la misma Cartagena la hubiese olvidado, y quizás, en cierto modo, también ella se había dejado olvidar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre las losas del patio, María subió sola al segundo piso. Cruzó el corredor donde tantos secretos habían sido callados.
Entró a la antigua sala de música, ahora abierta y luminosa, y se detuvo frente al retrato de doña Clara. Allí seguía ella, con su vestido de encaje, su rostro calmo y su mirada lejana. María la contempló en silencio, no con recelo, no con inseguridad, con respeto. «Gracias», susurró, «por haber traído a Benjamín, por haberlo dejado vivir, por haberte ido». No lo dijo con soberbia, lo dijo con verdad, una que nacía del alma. «Te prometo que lo cuidaré, que cuidaré de él, de esta casa, de lo que tú no pudiste defender». Salió sin mirar atrás, cerró la puerta con suavidad, y al bajar por las escaleras, escuchó el piano. Don Alonso tocaba con una mano, mientras con la otra sujetaba a Benjamín sobre sus rodillas. La melodía era torpe, dulce, inexacta, pero era música, y eso, en la casa Arboleda, lo era todo. El pasado había sido honrado, y el futuro, por fin, les pertenecía. El tiempo, silencioso y constante, había pasado como la brisa marina que nunca cesa en Cartagena. 8 años habían transcurrido desde aquella mañana en que la casa Arboleda recobró su voz, y aunque muchas cosas habían cambiado, otras, las esenciales, habían echado raíces profundas, indestructibles. Era un atardecer tibio de junio cuando la vieja hacienda abrió sus balcones de par en par para recibir a los invitados de una celebración íntima. La luz dorada del ocaso se colaba entre las celosías, acariciando los muros blanqueados por el sol y el salitre, mientras los jazmines del jardín desprendían un perfume melancólico, casi sagrado. Benjamín, ahora un joven de 13 años, cruzaba el patio con paso firme y mirada despierta. Llevaba puesto un traje claro, sin la rigidez de los hombres de antes, pero con el porte sereno de quien creció entre la ternura y el ejemplo. Sus cabellos oscuros, más parecidos a los de María que a los de su madre biológica, ondeaban con el viento. A cada paso saludaba con cortesía, pero sin timidez, como quien sabe de dónde viene y hacia dónde va. En la galería principal, María del Rosario reposaba en un sillón de mimbre, rodeada de flores frescas, bordando una manta infantil con hilos de colores. A su lado, una niña de 7 años se entretenía con un cuaderno de dibujos. Se llamaba Clara, en memoria de la mujer que le dio la vida a Benjamín, y tenía los ojos verdes de su padre, pero la sonrisa dulce y silenciosa de su madre. Don Alonso apareció en la puerta con las mangas arremangadas, el cabello salpicado de canas y las arrugas de la frente más marcadas. Pero sus ojos seguían fijos en María como el primer día. Se acercó sin hacer ruido y besó la frente de su esposa con la naturalidad de los amores que no necesitan demostrarse para saberse eternos. «¿Terminaste la manta?», preguntó mirando el bordado. «Casi», respondió ella, sin alzar la vista. «Me gustaría que esta fuera para el nuevo hijo del sacristán. Nació hace poco y aún no tiene cuna ni abrigo». Él asintió con ternura. Ya no discutía esas decisiones. Desde hacía años, la casa Arboleda no solo era hogar, sino refugio para muchos. Cada mes, María abría las puertas para repartir alimentos, remedios o palabras. Las paredes que antes protegieron secretos, ahora devolvían esperanza. Doña Eulalia nunca regresó. Murió 2 inviernos atrás en un convento del sur, sin recibir visitas, sin dejar cartas ni testamento. Su nombre se pronunció con respeto, pero sin lágrimas. Algunos decían que sus últimos días los pasó en silencio, mirando una vieja fotografía ajada, donde su hermano y ella eran apenas unos niños. Quizás la culpa, al final, fue su única compañía. Don Remigio, en cambio, aún caminaba por los corredores como alma vieja, pero vital. Ya no subía escaleras ni montaba a caballo, pero seguía atento a cada movimiento de la casa, como un centinela fiel. Era el confidente de Benjamín, el abuelo adoptivo de Clara, y el guardián de una memoria que no debía perderse. En esos 8 años, la sociedad cartagenera cambió. Muy lentamente, sí, pero cambió. Otras casas nobles siguieron el ejemplo de los Arboleda. La rigidez de los apellidos fue cediendo ante el poder de las acciones. Se fundaron escuelas,
Se abrieron jardines públicos y hasta el obispado habló, en una homilía inesperada, sobre la dignidad que no depende de la cuna. Una tarde, al cumplir su 10º aniversario de bodas, don Alonso llevó a María al mismo convento donde la había encontrado. Allí, en la cocina donde ella una vez lavó papas con las manos heridas, se erigía ahora un comedor solidario con su nombre, Refugio María del Rosario. No hubo discurso, solo una oración y lágrimas, muchas lágrimas. Aquella noche, al regresar a casa, María subió al balcón y contempló el mar. A su lado, Alonso permanecía en silencio. No era necesario decir nada. El amor que compartían ya no tenía urgencia ni sobresalto. Era un fuego sereno, inextinguible, que ardía con el oxígeno de la complicidad y el respeto. ¿Crees que nos recordarán?, preguntó ella, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Nos recordarán los que crecieron aquí y los que nacieron después gracias a lo que hicimos?, respondió él. Pero si no lo hacen, no importa. Lo importante es que tú y yo lo sabemos. María cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. Porque el amor verdadero, cuando ha resistido la injusticia, la calumnia, el dolor y el tiempo, ya no necesita aplausos, solo necesita seguir, como el mar, como el viento, como la vida. Y así, en el corazón de Cartagena, la Casa Arboleda seguía en pie, no como un monumento, sino como un testimonio, de que incluso las piedras más frías pueden aprender a latir, y de que una mujer sin apellido puede convertirse, con amor, en el alma de un linaje entero. A veces, el amor nace en los rincones más impensados, no en los salones resplandecientes ni en los grandes gestos públicos, sino en una cocina silenciosa, en el roce de una mirada contenida, en una promesa susurrada a un niño dormido. Esta historia nos recuerda que no hay linaje más valioso que el que se forja con actos de compasión, ni título más alto que el de quien ama sin condiciones. María del Rosario no tenía apellido ilustre ni fortuna heredada, pero tenía dignidad, ternura y el valor de mantenerse de pie cuando otros la quisieron ver de rodillas. Y don Alonso, al desafiar a su propia sangre por lo que sentía, nos demostró que la lealtad al corazón puede ser más poderosa que cualquier apellido. Juntos nos enseñaron que los prejuicios solo tienen poder si nosotros se lo permitimos, y que cuando el amor es verdadero, transforma no solo a quienes lo viven, sino también al mundo que los rodea. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar en los comentarios la palabra dignidad. Así sabremos que llegaste hasta el final y que esta narración tocó tu corazón. Nos emociona leerte y compartir este espacio contigo. Si deseas apoyar el trabajo del equipo que hace posible estas historias, puedes enviarnos un supergracias aquí en YouTube con el monto que desees o puedas. Cada gesto es profundamente valorado y nos permite seguir creando relatos como este. Pero si no puedes hacerlo en este momento, no te preocupes. También nos ayudas mucho compartiendo esta historia con tus seres queridos, con tus amistades, con esas personas que también creen en el poder de un buen romance. Y si te quedaste con ganas de seguir soñando, te invito a ver otras narraciones similares que estamos dejando en las tarjetas. El viaje no termina aquí. Todavía hay muchas historias por descubrir, muchas emociones por sentir y muchos corazones esperando ser tocados. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en el amor.